Hola a todos, sean bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos a falar de três parâmetros fundamentais em transferência de calor, como são difusividade térmica, número de Biot e número de Fourier. A gente vamos a compreender o significado físico e aplicações desses parâmetros fundamentais para diversos sistemas de engenharia. En la práctica, podemos nos deparar com vários casos que ignoramos, mas na realidade, muito mais está concentrado que a nossos símbolos. Por exemplo, a figura 1 mostra três situações comuns. Cocer água em uma panela, cozinhar alimentos em uma grelha e resfriar produtos em uma geladeira. Essas situações, embora comuns, envolvem processos fundamentais de transferência de calor, como condução, convecção, fusão. Eh, Nesses casos, parâmetros como a difusividade térmica nos permitem prever a rapidez com que o calor se espalha entre os dos materiais, enquanto o número de Biot ajuda a distinguir a resistência térmica interna ou externa domina o processo. Por exemplo, cocinar un bife, un número de Biot alto indica que el calor no penetra rápidamente del interior, forjando, forzándonos a considerar un proceso como térmicamente no uniforme, ¿no? En contraste, la figura 2 muestra una aplicación industrial, un trocador de calor de casco y tubos, típico en plantas químicas, term- térmicas o de procesamiento. Aquí los mismos parámetros asumen una dimensión crítica para proyecto térmico y eficiencia operacional. El número de Fourier está relacionado al régimen transitorio, los materiales, el equipamiento. El número de Biot permite a modelaje adecuado del comportamiento térmico interno de los tubos, en comparación con la troca con la fluidez externa. Além disso, a difusividade térmica nos materiais define o tempo de resposta térmica do sistema, crucial para procesos que exigen control preciso de temperatura. Eh, con los objetivos de presentación, eh, nesta aula, nosso objetivo principal es definir claramente cada uno de los parámetros, explicar el significado físico por detrás de cada uno de esos parámetros, discutir las diferencias y semejanzas entre ellos, ilustrar en cuáles tipos de problemas cada parámetro se torna crucial y por qué, entender en qué situaciones específicas es importante utilizar cada uno de ellos. Agora, vamos começar falando acerca de difusividade térmica. A difusividade térmica, o coeficiente de difusividade térmica, representado por la letra griega alfa, y una propiedad de un material que nos informa cuán rápidamente una mudanza de temperatura se propaga a través de ese material. Matemáticamente, ele é definido como a relação entre condutividade térmica e o produto de massa específico pelo calor específico, ¿no? Eh, La figura 3 muestra una panela cociendo agua, una situación cotidiana que nos permite observar a acción combinada de materiales con difusividades diferentes. O metal na panela, como aluminio, tiene alta difusividad, o que significa que transfiere rápidamente el calor del fuego para agua. A agua, por otro lado, tiene menor difusividad, llevando más tiempo para atingir una temperatura uniforme. La figura 4 compara a difusividade térmica de três materiais típicos: alumínio, granito e madeira. Alumínio, difusividade muito alta, difusividade intermédia do granito, madeira, baixa difusividade. Atua como isolante térmico na indústria. Essa comparação é crucial para aplicações de engenharia, esta comparação de aqui.
Quando escolha dos materiais depende de sua capacidade de os transmitir, isolar ou calor. Agora, a gente vamos a falar acerca de número de Biot. O número de Biot é um parâmetro adimensional que compara a resistência à transferência de calor dentro de um corpo sólido como a resistência à transferência de calor entre a superfície desse corpo fluido circundante. Ele matematicamente é definido como o coeficiente de convecção, né, por comprimento característico em a difusividade e condutividade térmica. Na figura 5, a bife sendo assado na grelha é um exemplo claro desse conceito. O calor entra pela superfície devido ao contato com a grelha, cuenta deve ser conducido para o interior do alimento. Este parâmetro dimensional, eh, se o número de biotes menos que 1, o calor distribuído rapidamente dentro do bife. Por el contrario, en contraste, o calor se mueve lentamente con dirección ao centro e a un gradiente significativo de temperatura interna. Este parámetro es esencial para decidir, este parámetro de Biot es esencial para decidir si podemos usar modelos simplificados o si es necesario resolver a conducto transiente internamente. La figura 6 muestra un gráfico clásico del número de Biot extraído del trabajo del Passe. Eh, este es un gráfico clásico útil para proyectos térmicos en ingeniería. Aquí el número de BIOP está relacionado a las condiciones recientes de temperatura en un sólido expuesto a convección, ¿no? Eh, en resumen, el número de BIOP nos permite avaliar críticamente el comportamiento térmico de un sistema desde algo tan mundano como cocinar alimentos, ¿no?, arte sistemas complejos como componentes mecánicos, dispositivos electrónicos o procesos industriales, ¿no? Ahora, el número de Fourier también es un parámetro adimensional que representa la razón entre tasa de conducción de calor y la taxa de almacenamiento de energía en un volumen. En otras palabras, él nos da una idea do grau a penetração da condução ao calor através de um sólido a um determinado tempo. É definido matematicamente como esta fórmula. Na figura 7, el número Fourier en la vida cotidiana, la imagen de la nevera verde ilustra una situación donde el concepto del número de Fourier es relevante. Entender cómo objetos, cómo los objetos resfrían o cambian de temperatura con el tiempo dentro de un entorno. En la figura 8, eh, nós temos ah, anexo horizontal representa el tiempo, el anexo vertical representa el número de Fourier para distintos materiales. Eh, Materiales con mayor difusividad térmica como el aluminio, que tiende a presentar curvas más altas para el mismo tiempo. Atingirá un determinado valor de número de Fourier en menos tiempo, o que implica que las mudanzas de temperatura en esos materiales corresponden más rápidamente. Aquí nós tenemos una comparación de los tres números adimensionales, Biot, difusividad térmica y Fourier. Eh, Nosotros nos podemos, resumir como la difusividad térmica es una propiedad do material intrínseca a él, que describe su capacidad de difundir calor. El número de Biot es una relación entre las resistencias de transferencia de calor en la superficie y en el interior del objeto, dependiendo tanto de las propiedades del material cuanto de las condiciones de contorno. Ele nos ayuda a simplificar el análisis de transferencia de calor, indicando si podemos asumir una temperatura uniforme dentro del Sol. El número de Fourier es un parámetro temporal adimensional que nos permite sobre la extensión de penetración de calor en un determinado tiempo, llevando cuenta las propiedades del material, geometría del objeto. Ahora, eh,
ahí en Chi vamos a ver cómo estos números adimensionales eh, tienen una implicación industrial. Aquí nós temos um trocador de calor que foi desenhado em uma usina de açúcar. Eh, este trocador de calor tem dos lados. Um é vapor de água, o outro é suco de cana. Aqui a gente temos uns parâmetros, como a densidade de suco, calor específico de suco. A gente vamos a falar agora acerca de estes três parâmetros: número de Biot, difusividade térmica e número de Fourier. Nesta apresentação, nós podemos ver que nós teremos a difusividade térmica desta quantidade. Esta difusividade térmica nos indica que é muito baixa, né? É muito menor. Eh, Nós temos muita mais resistência eh, em açúcar, na parte de açúcar. Por exemplo, se nós trocamos esta quantidade por 50, nós temos uma troca em coeficiente global de transferência de calor, né? Eh, Se nós voltamos 25, tenemos una troca también. Entonces, muy importante estos parámetros para definir eh, con nuestro diseño de trocadores de calor en la SOCIM, ¿no? Entonces, ahí en sí podemos hacer una conclusión que difusividad térmica, difusividad térmica describe propiedades de material de difundir calor. El número de Biot relaciona las resistencias de transferencia de calor interna y externa, crucial para simplificaciones como análisis de sistema concentrado. El número de Fourier favorece una medida de tiempo dimensional y da extensión de penetración del calor en problemas recientes. Dominar esos conceptos permitirá que vocês, futuros ingenieros, aborden como confianza una vasta gama de problemas prácticos en diversas áreas de la ingeniería. Espero que esta aula tenha sido clara. Isso é tudo. Muito obrigado.